¿Cuánto te ponen y quién te paga los viajes para venir a explicarlo ahora? Con la guita nuestra viajás ahora también. ¡Rata! No vas a poder salir a la calle, hija de... Es la realidad, es la realidad. Dicen una cosa y votan otra. No sé cómo pueden tener esa doble cara. Y aquí tengo el último que dice, por favor difundir urgente. Estamos en estado de alerta en TDF. Ahí vamos. Hola gente, bueno, hoy decidí hacer un video porque nos desayunamos en la empresa. Yo ya lo sabía desde ayer igual, pero había muchos compañeros que no estaban al tanto de que el presidente Milei otra vez vuelve a meter cizaña contra la provincia de Tierra del Fuego. Como el señor está enojado con nuestro gobernador Melella, el tipo metió a último momento dentro de la ley base, y esto lo digo en serio, a último momento dentro de la ley base, que quiere que en 60 días se resuelva el tema de la ley 19640. Para los argentinos que no entienden lo que es la 19640, esta ley se creó para que los argentinos de cualquier provincia de la Argentina vengan a radicarse acá junto con las empresas. Los eximen del impuesto que es el IVA y de muchas otras cosas más. Esto fue una estrategia debido a que años atrás acá no vivían argentinos. Debido al tema que hubo con la usurpación de Malvinas, decidieron hacer esta ley para que más argentinos vengan a vivir acá, porque vivir acá no es fácil. El clima es hostil acá. El invierno empieza en marzo, este año empezó un poco más tarde, tipo abril. Las temperaturas son de 10 bajo cero, con térmicas de hasta 20 bajo cero, literal y no es joda. Acá duele vivir. A eso sumarle los vientos, con ráfagas muy grandes. O sea, no es fácil vivir acá. Entonces, como mañana vamos a hacer una marcha de 12 del mediodía a 18 horas, yo pido de corazón a toda la Argentina, porque esto ya no se trata de nosotros solos, sino que esto implica a toda la Argentina y debería de ser así, porque debemos defendernos ante toda esta falta de respeto de parte del presidente, porque imagínense que si acá llegan a eximir a la isla de los impuestos, se irían hasta los supermercados porque ya no valdría la pena estar acá. Entonces la isla quedaría despoblada, y no es joda, quedaría despoblada, con el riesgo de que otros países la puedan llegar a usurpar, así tal cual usurparon las Malvinas. Y hay muchos países esperando ese momento, porque acá en Tierra del Fuego, como ustedes sabrán, alrededor tenemos muchos recursos valiosos y entre ellos está el agua dulce. Así que les pido que acá no importa de qué partido político seas, sino que importa defender la soberanía argentina, la soberanía sobre Tierra del Fuego, que es Argentina. Vuelvo a pedirle a todos de corazón, a toda la Argentina, que se unan en esta marcha y que pidamos, por favor, a este presidente, que no merece llamarse presidente porque realmente representa un grupo muy minorista de personas, que por favor pare con toda esta maldad que está haciendo. Mis hijos son fueguinos, yo vine cuando tenía 1 año y medio acá a Tierra del Fuego junto con mi familia, y estoy totalmente agradecida de todo lo que Tierra del Fuego me dio. Y si tengo que salir a marchar y tengo que salir a luchar por la soberanía de mi provincia, lo voy a hacer. Pero esto tiene que ser parte de todos los argentinos, no solamente de los que vivimos acá. A Milei ya se le está pasando un poco la rosca, y más que un poco, está apretando demasiado la rosca. Así que de alguna manera lo tenemos que parar. Argentinos, tenemos que unirnos, tenemos que salir a marchar por el derecho de cada uno, porque los derechos no se deben de tocar. Sigamos repudiando a los diputados que votaron a favor de la ley ómnibus y a favor de la reforma laboral, y empecemos de alguna manera a apretar a los senadores
a los cuales les toca el punto final. No nos dejemos pisotear los derechos y vuelvo a repetir, por favor le pido al pueblo argentino que defendamos la soberanía sobre Tierra del Fuego. No se trata solamente de una ley, sino que se trata de los habitantes, de quienes estamos acá hace años defendiendo esta soberanía. Y sin nosotros, Tierra del Fuego quizás estaría en manos de cualquier otro país, llevándose estos recursos valiosos que tenemos. Así que por favor, pueblo argentino, levantémonos una vez más, marchemos y pidámosles a los senadores que no a la ley bases, que no a la reforma laboral y que no nos quiten la ley 19640. Bueno, la verdad que no nos extraña eso porque tenemos un presidente que es pro-anglosajón, que le está dando todo al imperio a cambio de nada. Así es. Nos está convirtiendo en un país solo productor de materia prima, nada de cosas de alto valor agregado como los demás países. Estamos volviendo al siglo XIX. Y si seguimos así, 4 meses de gobierno. en 4 meses de gobierno, exacto. Lo que más bronca da es que nuestros senadores y diputados piensan más en la cuentita bancaria donde le depositan el sueldito, que no es nada despreciable, porque Exacto. el que menos gana son 5 millones de pesos. Una tremenda falta pensando de en eso, no les importa hacer mierda al país y a los que vivimos adentro, a los que no nos podemos ir afuera. Que así nos pudiéramos ir, somos de acá y Exacto. tenemos que defender nuestra patria. Exacto. No ser entreguistas como estos asquerosos que están ahí. Es así, lamentable. Dicen una cosa y después levantan la mano votando otra. ¿Qué gobernabilidad le quieren dar? Realmente vergüenza ajena. Y calculo que, no sé, en los otros países del mundo se deben mirar unos con otros viendo las actitudes que tiene este tipo. Porque una cosa era cómo actuaba Macri, que era otro esperpento. Sí, otra entrevista asqueroso. Que también nos hacía pasar bastante vergüenza en el exterior con las pelotudeces que hacía. Y con esos arranques que tiene místicos. Es que él ama lo de afuera. Sí, aparte. ¿No dijo que este era un país de mierda? ¿Y por qué se postuló para ser presidente si un país de mierda? Tendría que dejar la presidencia, dejársela a otro. Alguien que realmente tenga ganas de hacer cosas para nuestro país. No para el bolsillo propio, ni mucho menos para los capitales foráneos. Porque convengamos que todo esto fue planificado con precisión del reloj suizo a partir de la asunción de Macri en el 2015. Y tuvo su continuidad en parte con Alberto Fernández, y acá volvimos con este esperpento que es el peor de todos. Lo peor de lo peor. Bueno, ¿qué tienes? Bien, voy a hablar sobre el famoso libro de Milei que lo ha presentado o lo da por presentar en España. Vamos a ver. En las ediciones para España figura que el presidente es egresado de la UBA, cosa que es mentira. En los libros de Milei hasta la biografía es inventada. Lo bueno que tiene que los europeos no son boludos, no se tragan los versos. Saben muy bien con quiénes lidian, por así decirlo. En los 2 sitios más importantes para comprar libros en el país ibérico, la biografía de Milei tiene datos falsos. No solo se miente en el alma mater en el cual se recibió el jefe de Estado, sino también datos falsos, donde asegura que hizo un doctorado en la Universidad de California. Temor en la Rosada por si la solapa contara con la misma información.
Las acusaciones de plagio contra Javier Milei reflotan cada vez que el mandatario de ultraderecha saca un libro a la luz. Ahora, en la previa de la presentación de su nueva obra, Capitalismo, Socialismo y la trampa neoliberal, las versiones de falsificación o tergiversación de datos ya exceden el libro en sí. Hay fallas hasta en la información biográfica del presidente. Sucede que recientemente en España se lanzó a la venta el anterior trabajo del economista titulado El camino del libertario y llamó la atención la descripción biográfica con datos erróneos que las principales librerías españolas exponen del mandatario argentino. En primer lugar, en la ficha del autor publicada por Casa del Libro, la librería más grande de España, figura que Milei es licenciado en Economía y que se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Un dato que sabemos que no es correcto, puesto que el presidente cursó su carrera en la Universidad de Belgrano. Asimismo, tanto en esa web como en el sitio de otra de las principales editoriales, Planeta de Libros, se describe que el jefe de Estado argentino obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de California, lo cual tampoco es cierto por un par de motivos. El economista nunca realizó un doctorado, tiene posgrados en IDES y DITELA, ni tampoco existe como tal la Universidad de California, sino que ese título es un conglomerado de casas de estudio, como la UCLA, Berkeley, Santa Bárbara, entre otras. En los actos oficiales se le suele denominar doctor al presidente gracias al favor que le hizo el clan Venegas Lynch al otorgarle un honoris causa en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, la famosa SADE. Pero de cursar esa instancia, absolutamente nada. El temor en la Rosada es que los libros hayan quedado impresos con esa solapa que, al cierre de esta nota, figuraba en los sitios online de las principales editoriales. Y tampoco son pocos los que argumentan si tampoco puede existir una investigación por usurpación de título o plagio. Más allá de los errores en la información personal del presidente, el mencionado libro estuvo en el centro de las críticas porque se lo acusó de plagio. El camino del libertario, Memorias económicas del presidente argentino, contiene párrafos copiados de varios académicos liberales. Por ejemplo, la obra plagió extractos del ensayo Fundamentos del Análisis Económico, publicado por Alberto Venegas Lynch en 1972. Sin embargo, esta no es la única acusación que pesa sobre Milei. En 2023, Ramiro Bacena, un dirigente liberal, lo acusó de plagiar páginas enteras de diversos autores, incluyendo a Salvador Galindo Uribarri, un físico mexicano formado en la Universidad de Oxford en su libro Pandenomics. Por su parte, Roberto Kachanovsky, reconocido economista, también se cuenta entre los afectados por las prácticas de plagio de Milei, específicamente por la omisión de citar fuentes y el copiar y pegar textos. El director del sitio web Economía para Todos expresó en su momento que Milei incurrió en plagio tanto en sus libros como en sus escritos para medios de comunicación. Estas acusaciones no solo ponen en duda la originalidad de las obras del presidente, sino que también cuestionan su ética profesional y su honestidad intelectual. Bueno, recordemos que una de las acusaciones escritas que le hicieron a Cristina había sido hecha haciendo una copia del Rincón del Vago en pleno gobierno de Macri, así que ¿qué nos puede llamar la atención de que este es otro descerebrado igual que los que estuvieron en el gobierno de Macri, con Macri incluido, por supuesto? YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención.
recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Carnicería San Cayetano. La mejor carne al mejor precio. En Eleazar Garzón, esquina Antonio del Viso, Barrio Parque, Monte Grande. También repartos por mayor en Río Tercero y zona. Teléfonos de contacto 3571 69 56 68 y 3571 59 38 39. Carnicería San Cayetano. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Y ahora el momento esperado por todos ustedes, el editorial de Fernando Borroni. ¿A qué se refería con el país de la trampa? Bueno, quiero proponerles 3 ideas, a ver si luego las podemos enlazar. Una, el país de la trampa, ¿no? Voy a poner solamente el ejemplo de la medicina prepaga, después lo podemos llevar a lo que viven los jubilados, después lo podemos llevar a la lógica de las auditorías, pero quiero de alguna manera desnudar lo que seguramente ustedes ya ven, que tiene que ver con la trampa a la que este gobierno nos empuja a todos, con cada una de sus medidas. Y tomo el caso de la medicina prepaga. Ustedes saben que el gobierno nacional llevó adelante un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 70 del 2023, un decreto que está esperando ser discutido en diputados, precisamente ante el rechazo que ya tuvo en el Senado, poder entonces dar por cerrado y discutir definitivamente qué va a pasar con este DNU. El diputado solamente aprobó la ley de bases que ahora irá al Senado de la Nación. Y digo, ¿dónde está la trampa aquí? La trampa de instalar un relato por fuera de la realidad. Después vamos a escuchar a Adorni hablando sobre la realidad. Pero quiero ir a este tema. Si las medicinas prepagas aumentaron, la bestialidad que aumentaron, demostrando que la salud para algún sector es un negocio por encima del objetivo que tiene que tener, que es curar, que es sanar, que es contener, que es proteger en términos precisamente de salud, demostraron que es un negocio. Y cuando el gobierno, a través del decreto 70, dijo, pueden ustedes aumentar lo que quieran, ¿por qué? Porque deroga a través de ese DNU la ley 26.682, que era la ley que estaba vigente antes de mi ley, que marcaba el marco, a la redundancia, regulatorio de la medicina prepaga. Esa ley, la 26.682,
establecía un marco en donde se podían mover los precios y regulaba el accionar de la medicina prepaga. A través del DNU de Javier Milei, no de Alberto Fernández, no de Javier Milei, deroga esta ley y se termina la regulación de la medicina prepaga. La medicina prepaga entiende que ahí hay un negocio maravilloso y dispara los precios a los valores que ya conocemos. Como eso de alguna manera empezó a hacerle ruido al votante de Milei, empezó a decir, no, pará, te estás metiendo con la salud, no puedo pagar la cobertura de salud de mi familia, se dieron cuenta que algo debían hacer. Creo que fue el primer rasgo de cierta táctica política, no creo que sea por el amor al otro y por la vocación de cuidar al otro, sino por la vocación de, sin duda, cuidar su nicho electoral. Ahora bien, quiere salir a regular, sale Caputo, empieza a castigar a la medicina prepaga, empiezan a decir que van a empezar a sancionar, empiezan a decirles que se les fue la mano con los precios y hoy dieron a conocer el porcentaje que debe ser de aumento. Y empezaron a instalar en la sociedad el relato de cómo aumenta la medicina prepaga y estos empresarios que hacen su negocio. Y mucha gente dice, bueno, ahora estamos esperando que la medicina prepaga hagan lo que el gobierno les está pidiendo. Hoy lo escuchamos con muchos testimonios de la gente en la calle este mediodía. Estamos esperando que la medicina prepaga haga lo que el gobierno les pide. Y en realidad el gobierno no les pide nada. O en todo caso les pide como parte de ese relato que busca instalar. Porque lo que pretende es que la sociedad crea que el gobierno nos está cuidando y le dice a la medicina prepaga que deje de aumentar. Cuando en realidad, si la vocación del gobierno fuese esa, si fuese su vocación sincera, automáticamente saca del decreto 70 del 2023 el título 9, capítulo 2, donde precisamente deroga la ley 26.682, que es la que regulaba y le ponía límites a la medicina prepaga. No lo toca ese artículo. Entonces la medicina prepaga, y entenderán que no es que les estoy dando la razón, pero legalmente la tienen. Porque legalmente van a la justicia y le dicen, pero perdón, acá hay un decreto de necesidad de urgencia que dice que yo ya no tengo más regulación para aumentar. Por lo tanto, aumento. ¿Cómo entonces el gobierno ahora me dice, tenés que aumentar? ¿Por qué me regula si tengo vigente un decreto que me dice que no tengo regulación? Y esta es la trampa a la que nos mete el gobierno. Esto simplemente como ejemplo. La trampa de un discurso que se perfora en la cabeza de muchos argentinos y argentinas que hoy terminan diciendo y creyendo que el único enemigo real que tienen son los dueños de la medicina prepaga, cuando en todo caso esa enemistad manifiesta debe ser compartido. Acá la responsabilidad mayor es del gobierno nacional, por supuesto aprovechada por este sector de la economía que termina lucrando con la salud. Víctimas de todo esto, víctimas de este enchastre, nosotros y nosotras. Ahora, hay algo que tiene que ver con cómo podemos interpretar la realidad para que la realidad se lleve puesto todo. Y cuando digo todo, es a todos y a todas. Que se lleve puesta a la mentira de la dirigencia política que gobierna y a los periodistas que tratan de transgiversar la verdad. Esto es muy claro. Los aumentos son por culpa del gobierno nacional y por culpa de la medicina prepaga. La ley le juega a favor a la medicina prepaga. En el medio, los jubilados siguen sin comprar medicamentos. En el medio, muchos dejaron de pagar la medicina prepaga. Lo mismo hicieron con la mentira de la auditoría. El discurso, el relato, hay que auditar los organismos del Estado. Hay que auditar la DATSE, no la vamos a cerrar, la estamos auditando. Hay que auditar las universidades, no las vamos a cerrar, la estamos auditando. Instalan ese relato. Mucha gente dice, bueno, está bien, a mí me parece bien que auditen, a mí me parece bien que controlen. Claro, pero mientras auditan, le recortan el ingreso económico a la educación pública y mientras dicen que auditan, cerraron la DATSE y hubo gente que murió por no poder comprar los medicamentos oncológicos. Y otra vez la trampa. Un relato por un lado, una realidad por el otro, y la víctima siempre lo mismo, siempre de este lado. Ahora, no es raro, ¿por qué? Porque cuando uno hoy lo escucha a Adorni, a este chanta con honores que tenemos de vocero presidencial, dice, bueno, se entiende todo. ¿Por qué? Porque hoy Adorni dice algo
sobre el paro del 9 de mayo, que tiene algo de verdad para su propia mirada. Escuchen con atención qué es lo que va a decir sobre el paro, sobre la realidad. Escúchenlo con atención a este chanta con honores de Adorni que habla sobre la realidad. Bueno, ayer en una marcha que hubo de la CGT se confirmó el paro del 9 de mayo. Se escucharon varias cosas ayer, una de ellas, alguna de esas frases fue, por ejemplo, no vamos a resignar un ápice de todos los derechos conquistados en tantos años. Bueno, habría que ver a qué se referían con esos derechos, ya que, por ejemplo, un 45% de los argentinos hoy trabaja en negro o fuera de la formalidad. Bueno, preguntar qué derecho en tal caso consideran que han ganado esas personas. Había un cartel que decía no a los salarios de miseria. Bueno, evidentemente no terminan de entender que Argentina tiene uno de los salarios más bajos de toda América Latina. E incluso dentro de los países que peores salarios tienen, dentro del grupo que está Argentina, también está Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Mientras que países que han optado por la libertad económica, como Chile, Uruguay, tienen los salarios más altos de la región. Efectivamente, muchos de los que están convocando al paro evidentemente construyen una realidad que no existe o creen en una realidad que no existe. Bueno, Adorni dice que los que convocan al paro creen en una realidad que no existe. Y cuando él dice que esa realidad no existe, lo dice sinceramente. Lo dice, creo yo, con una honestidad intelectual rara, pero que aparece. Porque de verdad que la realidad de aquellos que la están pasando mal, para este gobierno no existe. Y no es un juego de palabras, es tan cierto como se escucha. Para este gobierno, que no concibe el dolor ajeno, que no concibe las necesidades ajenas, que no concibe la desesperación de quien no tiene, de quien no puede acceder a un trabajo, a pagar una vivienda o a la salud o a la educación, no la conciben. No forman parte de su pensar, no forman parte de su razonamiento, no forman parte de los elementos con los cuales se sientan a una mesa a pensar la política, no forman parte de su sentir. Si hay algo que este gobierno no es empático. Son incapaces de sentir lo que le puede generar al otro, algo. Entonces cuando ellos dicen que esa realidad no existe, lo dicen de verdad, para ellos no existe. Es más, cuando aquí cada día, desde la mañana hasta la noche, este canal va a la calle y muestra testimonios de lo que están viviendo las argentinas, dijeron que eran actores. Después tiene 4 o 5 bufones que hacen de periodistas, que le preguntan siempre lo mismo, hablan de los actores, se ríen, bueno, son todos bufones de un triste y ebrio rey que nos gobierna. Pero la realidad ellos no la conciben, no llegan ni a despreciarla. No está en su lente, no está en su tacto, no está en su sentir, no está en su olfato, no está. Para ellos los que se movilizan son negros de miércoles y ya está. Y para ellos en las universidades lo único que se estudia es el marxismo y ya está. Y por fuera de eso nada. Ahora, en el medio de una trampa, que son medidas que quiebran a la sociedad y el discurso que lo niega, y entre una realidad que deciden desconocer, también estamos nosotros, que como sociedad debemos, me parece humildemente, plantearnos frente a todo esto qué. Porque también dijo Adorni, y lo voy a juntar con algo que dijo muy interesante ayer la diputada Vanessa Siley, que nos tuvo la generosidad de acompañarnos anoche, porque Adorni dice, la Argentina tiene uno de los salarios más bajos de la región, y lo compara con Haití, con Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba entran a todo lo que sea estigmatizante, aparece Venezuela y Cuba. Dice, tiene los peores salarios. Bien, en este contexto sí, es cierto. Ahora, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tenía los salarios más altos de la región. Dicho por toda la región, evaluado por organismos internacionales. Y este mismo gobierno
que ahora dice tener los salarios más bajos de la región, criticaba el modelo anterior porque dice que es el responsable del trabajo. Es raro, ¿no? Suena al menos contradictorio. Y ahí voy a lo que nos decía anoche Vanessa Siley. Cuando yo le decía que a mí me da la impresión que en este país todos y todas mayoritariamente nos dedicamos a discutir más. ¿Por qué el pobre es pobre? ¿Qué tan pobre es? Si quiere ser pobre o no quiere ser pobre, si vive del plan o no vive de un plan, si en realidad es pobre pero mira la zapatilla que se compró, si en realidad son todo parte de los movimientos sociales que ninguno quiere laburar y le sacan la plata al Estado, ¿vieron? Se escribieron libros, se hacen editoriales, se escriben notas en los diarios, todo para analizar, estigmatizar a la pobreza. Pero cuando tenemos que mirar al poder concentrado de la economía, y cuando tenemos que poner en discusión la riqueza y los impuestos que pagan y cómo se articulan económicamente, ahí parece que la discusión está vedada. Y ayer hacíamos referencia a lo que fue el impuesto a las grandes fortunas, que fue casi un escándalo nacional, lo discutía todo el mundo, en cualquier esquina. No, bueno, ¿cómo le vas a cobrar? Bueno, porque parece que está legitimado la crítica, el análisis, la estigmatización a un sector social, pero a otro no lo puedes tocar. Y ante esto, Vanessa Siley ayer decía, da la impresión, no lo aseguró, dijo, da la impresión que somos una sociedad que tolera más la desigualdad que la igualdad. Y a mí me pareció una síntesis extraordinaria. ¿Por qué? Ayer también lo recordamos. Porque solo en el gobierno de Perón y solo en el gobierno de Cristina Kirchner se llegó a ese 50-50, a esa mitad de la mitad de los ingresos en manos del capital y la mitad en manos del trabajo, de quienes trabajan. Y precisamente son los gobiernos que más han sido perseguidos en la historia por estos sectores como los que hoy representan los libertarios. Ahora, ¿qué pasa como sociedad? Este mediodía, nuestra colega Paula Marusic decía, che, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo un intento de reforma jubilatoria durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿Se acuerdan lo que fue la movilización? Que fue el discurso de Burri de las no sé cuántas toneladas de piedra que había preparada. Y hoy hay una reforma jubilatoria bestial y hay un silencio espasmódico. Y ahora hablo en términos de la sociedad. ¿Qué pasó?